Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con un montón de interrogantes revoloteando en nuestras mentes y sobre todo con muchísima emoción. Prepárense porque vamos a zambullirnos de lleno en algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, algo que, créanme, nadie, absolutamente nadie, vio venir y que ha desatado un verdadero torbellino de especulaciones, de conversaciones interminables y, por supuesto, de una intensa expectación. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar minuciosamente la noticia que explotó el 28 de diciembre de 2025, la impactante y completamente inesperada noticia de Mert y Afra que ha dejado a todos boquiabiertos. Sé que muchísimos de ustedes, como yo, son fans acérrimos de estas dos personalidades, figuras que han conquistado nuestros corazones y nuestras pantallas con su talento y carisma. Y créanme, yo estoy igual de intrigado, igual de fascinado y con muchísimas ganas de compartir cada detalle con ustedes. Este vídeo va a estar repleto de información de primera mano, de los últimos detalles que hemos logrado recopilar de fuentes confiables y, por supuesto, de las reacciones que este anuncio ha provocado en todo el planeta. Así que si aún no lo han hecho, si por alguna razón se les ha pasado este detalle crucial, les invito de la manera más atenta a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ni una sola de nuestras investigaciones, análisis o primicias. Solo tienen que hacer clic en ese botón de suscripción, que suele estar por aquí abajo, y activar esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Así estarán al día siempre con todas las novedades del universo del entretenimiento turco y más allá. Ahora sí, vamos de lleno, sin rodeos y con toda la energía, a lo que nos trae hoy. El 28 de diciembre de 2025. Una fecha que sin lugar a dudas quedará grabada a fuego en el calendario del entretenimiento turco, una fecha que amanecimos con un titular que hizo temblar las redes sociales, que colapsó los servidores de noticias y que se convirtió en el tema de conversación principal en cada rincón del globo. El titular, resonando con una fuerza inaudita, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Y cuando digo sorprende a todos, quiero ser enfático. Las expectativas estaban por los suelos, las predicciones apuntaban en direcciones totalmente distintas, y la realidad superó con creces cualquier escenario imaginable. Mert Yazıcıoğlu y Afra Sarıoğlu, dos nombres que han resonado y siguen resonando con una fuerza increíble en la industria, dos actores con carreras meteóricas que los han catapultado a la estratosfera, y un carisma innegable que ha conquistado a millones y millones de fans en todo el mundo, de repente se encontraron en el centro de una noticia que nadie, absolutamente nadie, había predicho, anticipado o siquiera imaginado. Para poner un poco de contexto porque es fundamental entender el punto de partida, recordemos quiénes son Mert y Afra. Mert Yazıcıoğlu, un actor que ha demostrado una maestría inigualable en la interpretación de papeles complejos, en la transmisión de emociones profundas y sutiles, y que posee una presencia escénica que te atrapa desde el primer instante. Por otro lado, Afra Sarıoğlu, quien ha deslumbrado constantemente con su belleza cautivadora, su talento multifacético y una versatilidad que le permite transitar con soltura por diferentes géneros y personajes. Ambos son, sin lugar a dudas, dos de las figuras más prominentes, influyentes y queridas de la televisión y el cine turco contemporáneo. Han protagonizado series que no solo han sido éxitos rotundos en Turquía, sino que han cruzado fronteras, conquistando audiencias internacionales y ganándose el corazón de espectadores de diversas culturas. Sus carreras, hasta ese momento, parecían seguir una trayectoria ascendente imparable, cada uno forjando su propio camino hacia la cima del éxito, a veces cruzándose en proyectos, compartiendo set y creando química en pantalla, pero manteniendo siempre una imagen pública impecable, profesional y, sobre todo, reservada en cuanto a su vida privada. Entonces, ¿cuál fue esta noticia impactante que logró descolocar a propios y extraños? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde los rumores se multiplicaron y donde la verdad, al final, resultó ser más sorprendente que cualquier fantasía. Los rumores iniciales, y créanme, hubo una avalancha de ellos, apuntaban en direcciones completamente opuestas. Algunos, alimentados por la esperanza de los fans de verlos juntos en pantalla nuevamente, decían que se trataba de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, algo de una magnitud épica, una colaboración soñada que se estaba preparando en secreto absoluto. Otros, con un tinte más dramático y especulativo, sugerían que podría haber un cambio drástico en sus carreras individuales, quizás un retiro temporal de los focos, un giro radical en su trayectoria profesional,
o incluso la posibilidad de que uno de ellos estuviera considerando un proyecto internacional importante. Pero la verdad, la noticia que finalmente salió a la luz, que se confirmó y que se desplegó ante nuestros ojos, superó con creces todas las especulaciones más salvajes y audaces. Según las informaciones que comenzaron a filtrarse de manera casi imperceptible, y que posteriormente fueron confirmadas por fuentes muy cercanas a ambos artistas, por allegados y, finalmente, por los propios implicados a través de comunicados oficiales, la noticia giraba en torno a una unión. Una unión, pero no precisamente en el sentido profesional o artístico que muchos esperaban. Y aquí, en este punto, es donde la palabra sorprende cobra todo su significado, su magnitud y su impacto. Mert y Afra, dos individuos que hasta ese momento habían logrado mantener una relación muy privada, o al menos eso era lo que se percibía públicamente, lo que se dejaba entrever con cautela, tomaron una decisión personal, trascendental, que ha descolocado por completo a la opinión pública, a los medios y por supuesto, a sus millones de seguidores. Se anunció oficialmente de manera clara y contundente que Mert Yazkolu y Afra Saraolu estaban comprometidos. Si han escuchado bien, han leído correctamente. ¿Comprometidos? No un proyecto de cine que los uniría en la pantalla, no una colaboración musical que nos deleitaría con sus voces, sino un paso importantísimo, significativo y profundamente personal en sus vidas. Esto fue para la gran mayoría una revelación total, un giro de 180 grados en sus percepciones y expectativas. Si bien es cierto que habían existido rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ellos en el pasado, alimentados por su química en pantalla y por encuentros casuales en eventos, nada, absolutamente nada, indicaba que las cosas hubieran llegado a este punto tan serio, tan definido y tan definitivo. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags relacionados con Mert y Afra se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas, eclipsando cualquier otro tema. Las reacciones fueron una mezcla fascinante y a veces electrizante de alegría genuina, de sorpresa absoluta rayando en la incredulidad, e incluso, para un sector de sus seguidores, de un toque de melancolía o decepción al ver que sus ídolos, figuras que admiraban y a quienes seguían de cerca, tomaban rumbos personales tan definidos y comprometidos. Los fans que los shippeaban, aquellos que siempre habían imaginado y deseado una pareja entre ellos, celebraron este anuncio como si fuera un sueño hecho realidad, como si se les hubiera concedido un deseo largamente anhelado. Otros, que quizás admiraban profundamente su individualidad, su independencia y su enfoque casi exclusivo en el desarrollo de sus carreras profesionales, se preguntaban con cierta inquietud cómo este compromiso podría afectar su futuro profesional, sus oportunidades laborales y la dinámica de sus trayectorias individuales. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias jugosas y de alto impacto, se volcaron de inmediato en investigar cada detalle, en desgranar cada aspecto de este anuncio. Se publicaron entrevistas exclusivas con amigos cercanos que ofrecían visiones íntimas de la pareja, análisis de sus vidas pasadas y de sus relaciones previas, y por supuesto, se intentó de manera incansable obtener declaraciones directas y exclusivas de Mert y Afra. Lo que se pudo rescatar y confirmar es que aunque la noticia fue absolutamente inesperada para el público en general y para muchos en la industria, para ellos, este compromiso representaba un paso completamente natural, un anhelo profundo y un deseo mutuo de construir un futuro compartido. Hablaron de amor, de compañerismo, de admiración recíproca y de un futuro juntos que ambos anhelaban construir con ilusión y solidez. Una de las cosas que más llamó la atención, y que sin duda les ha ganado el respeto y la admiración de muchos, fue la increíble discreción con la que aparentemente habían llevado su relación hasta este punto. En un mundo mediático donde las celebridades a menudo se sienten presionadas a compartir cada aspecto de sus vidas, cada detalle de sus relaciones, cada momento íntimo, Mert y Afra habían logrado mantener un velo de privacidad, una burbuja de intimidad que hacía que este anuncio fuera aún más sorprendente y a la vez más valioso. Esta habilidad para gestionar su vida personal con tanta cautela y respeto por su intimidad, mientras mantenían una presencia pública estelar, les ha valido el reconocimiento de muchos, quienes ven en ellos un ejemplo de cómo manejar la fama y la exposición pública sin sacrificar la esencia de su vida privada y sus sentimientos. Ahora, la pregunta del millón, la gran incógnita que planea en el aire y que todos nos hacemos, es cómo afecta este compromiso a sus carreras. Ambos son actores sumamente demandados, con proyectos ambiciosos en el horizonte, con contratos importantes para futuras producciones que ya estaban en marcha o en fase de negociación. El compromiso, si bien es un evento de vida personal y privada,
inevitablemente genera interrogantes sobre la logística de sus carreras, los tiempos de rodaje, las locaciones, y si esto podría llevarlos a tomar decisiones conjuntas sobre proyectos futuros. Veremos a Mert y Afra compartiendo pantalla en papeles protagónicos más a menudo, como una pareja consolidada que ahora también trabaja junta. O quizás sus caminos profesionales seguirán siendo individuales, pero con un apoyo mutuo y una complicidad que ahora se fortalece aún más, respaldándose en cada paso. Las posibilidades son infinitas y fascinantes. Las especulaciones sobre su futura boda también han comenzado a tomar forma, alimentando la imaginación de los fans y los medios. Será una ceremonia íntima, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, un evento privado y emotivo. O será un gran evento público, una celebración a gran escala que reunirá a lo más selecto del mundo del espectáculo turco y a sus miles de admiradores. ¿Cuándo tendrá lugar esta esperada unión? Si bien aún no hay información concreta al respecto, los fans ya están imaginando todos los detalles, desde el diseño del vestido de Afra, que seguramente será un sueño hecho realidad, hasta la lista de invitados de ensueño, que podría incluir a las estrellas más brillantes del cine y la televisión. Es un tema que sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses y años. Es importante recordar y subrayar que a pesar de la sorpresa inicial, esta noticia representa, ante todo, un momento de profunda felicidad y de gran alegría para Mert y Afra. Son dos jóvenes talentosos con carreras prometedoras y un futuro brillante por delante, que están construyendo sus vidas y sus carreras con dedicación y pasión, y ahora, están eligiendo construir también un futuro juntos, un camino compartido. Es un recordatorio valioso de que detrás de los personajes que interpretan, detrás de las cámaras y de los focos, hay personas con sentimientos reales, con sueños profundos y con aspiraciones de vida que van más allá del éxito profesional. En resumen, la noticia del 28 de diciembre de 2025 sobre Mert y Afra fue, sin lugar a dudas, un auténtico terremoto mediático. El anuncio de su compromiso sorprendió a todos, validando y desmintiendo a la vez una serie de rumores y especulaciones que circulaban, y abriendo un abanico de posibilidades, de preguntas emocionantes y de expectación sobre su futuro. Lo que queda absolutamente claro es que esta unión marca un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo que se vislumbra prometedor tanto en lo personal como en lo profesional. La discreción y la cautela con la que han manejado su relación hasta ahora solo añaden un halo de misterio, de respeto y de admiración a su decisión, convirtiéndolos en un ejemplo de cómo equilibrar la vida pública con la privada. Y ahora, amigos, llega el momento que más disfruto, el momento de escuchar su voz, de leer sus pensamientos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Se lo esperaban en absoluto? ¿Qué opinan de la decisión de Mert y Afra de dar este paso tan importante en sus vidas? ¿Creen que este compromiso podría impulsar sus carreras o, por el contrario, plantearles nuevos desafíos? Y la pregunta del millón para los románticos empedernidos, ¿les gustaría verlos trabajando juntos en futuros proyectos, tal vez protagonizando una película o serie que celebre su amor y su talento? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Realmente me interesa muchísimo leer lo que tienen que decir. Sus comentarios son la parte más importante de esta comunidad, el motor que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo. Y para finalizar, si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, informativo y emocionante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, o con cualquier persona que crean que estaría interesada en esta fascinante noticia. Y si por alguna razón, aún no están suscritos y les gusta lo que hacemos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí y, muy importante, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis o actualizaciones exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias de la Pasio. Nante mundo del entretenimiento. Hasta pronto, amigos.